Y vamos a hablar acerca de Abba, de Padre. Cuando digo Abba, por supuesto me refiero a Abba Padre. Abba bendice a sus hijos. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que Dios los bendijo. Dios bendijo a Adán y a Eva. Y es, puedo yo decir, la primera acción que hace Dios después de que los crea, es bendecirlos. Esta palabra es la palabra Barak, bendecir es Barak. Es una palabra que aparece aproximadamente 330 ocasiones en la Biblia. Y esta palabra, hermanos, nos habla del deseo de Dios, de lo que Dios quiere para con nosotros, que es algo bueno, que es algo que es de ayuda, que es algo que es de prosperidad para nuestras vidas. Esta palabra nos hace recordar que toda bendición, que todo bien procede de lo alto. Como dice también Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay varianza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos que es bueno en nuestra vida proviene de Dios, y Dios nos lo da por su amor. Bendecir es desear lo mejor. Cuando nosotros bendecimos a alguien, por ejemplo, en esta iglesia, cuando le decimos a alguien, Dios te bendiga, estamos deseándole que esa persona tenga una vida bonita, que le vaya muy bien, que lo que haga tenga éxito. Esa es la idea de la palabra bendición. Y a lo largo de la Biblia, hermanos, nosotros vemos cómo Dios bendijo a sus hijos, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Abraham? Dios bendijo a Abraham, lo prosperó, lo multiplicó. A pesar de que Job también fue probado y en un momento perdió todo, Dios lo bendijo y después le regresó aún más de lo que él había tenido. Dios bendijo a José, lo guardó, y aun cuando él pasó por momentos muy difíciles, Dios estuvo también con él. Es decir, bendición no significa que no va a haber problemas, bendición no significa que no va a haber dificultades, pero bendición significa que todo, como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Tal vez vamos a tener que pasar por algo difícil. Maybe we have to go through difficult situations. But that doesn't mean that we are not blessed. The blessing is that we can go through those situations. La bendición es que podemos ir por medio de esas situaciones difíciles y Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a ayudar. Y de la misma manera como Dios nos bendice, la aplicación que estoy haciendo de esto es que nosotros como padres tenemos que bendecir a nuestros hijos. Nosotros tenemos que orar continuamente por ellos y pedir que Dios los bendiga, que Dios los guarde, pero también exponerlos a las bendiciones de Dios. Es decir, traerlos a la iglesia, que escuchen la Biblia, que lean la palabra, que oren y que puedan ser expuestos a todas las bendiciones que Dios nos da. Los niños necesitan tener espiritualidad en sus vidas. Y nosotros los padres somos los que cultivamos esa espiritualidad, guiándolos a que busquen la palabra de Dios. Debemos de ser proactivos como padres, exponiendo continuamente a nuestros hijos a la palabra de Dios. Un ejemplo de alguien que pide bendición está en Génesis 32, 26, cuando Jacob lucha con el ángel en esta historia. Y podemos pensar, hermanos, en lo difícil del predicamento que él se encuentra. Él sabía que Esaú estaba muy enojado, su hermano gemelo estaba muy enojado con él, y él sabía que Esaú era un hombre de guerra, diestro en el arco, diestro en la caza, y con muchísima gente que podía acabar con él y su familia. Y Jacob había hecho dos cosas, ¿se acuerdan? Le había robado o le había comprado la primogenitura, pero luego también le había robado la bendición. Instruido por su madre, se disfrazó de Saúl y fue cuando su padre ya estaba muriendo para que le diera la bendición a él. Y cuando va a enfrentar a Esaú, sabiendo que Saúl lo puede aniquilar, lo puede matar, lucha con un ángel. Y el ángel está con él y me llama mucho la atención las palabras que dice Génesis 32, 26.
no te dejaré, dice, si no me bendices. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir forcejeando contigo hasta que tú me bendigas. Y eso puedo yo decir que debe ser parte de nuestra vida como creyentes. No te voy a dejar, Dios. No voy a dejar de orar a ti. No te voy a dejar de buscar, Señor, hasta que tú me bendigas. No voy a dejar de buscarte, Señor, hasta que tú bendigas a mis hijos. No voy a dejar de buscarte hasta que tú bendigas a mi familia. No voy a dejar yo de buscarte, de estar ahí, hasta que tú bendigas a mi iglesia y todas las cosas, Señor, que están alrededor mío. Y creo que esta debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Vivimos una vida que por muchas cosas puede ser peligrosa, por las influencias que vemos, por las ideas que escuchamos, por los libros que salen, por todo lo que hay, todas las cosas que hay a nuestro alrededor que podrían ser peligrosas para nosotros en nuestro caminar con Cristo. Y necesitamos armarnos de este pensamiento: no te voy a dejar, Dios, hasta que tú me bendigas. Voy a estar ahí, Señor, voy a estar. Dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Y eso nos enseña que las bendiciones de Dios vienen, pero tenemos que perseverar y confiar y pedir a Dios que Dios nos bendiga, que no nos deje en ningún momento. Cuando estamos en salud, como cuando estamos enfermos, cuando todo está en paz, cuando tenemos una dificultad, no debemos dejar a Dios hasta que Él nos bendiga. Y pienso que en ocasiones esta bendición sencillamente va a ser paz. ¿Escuchan lo que digo? A veces pienso en Pablo. Pablo tenía un problema en sus ojos, o Pablo tenía una aflicción en la carne. Dice la Biblia que tenía un aguijón. You remember Paul, and he said, he talks about the thorn in the flesh. Y dice Pablo: yo ya oré 3 veces por eso. Pablo said, I pray about it 3 times. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, Dios me ha dicho, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Entonces la bendición no es que tengamos lo que queremos, no necesariamente. So the blessing is not necessarily that we have what we ask, pero la bendición es que tenemos paz. But the blessing is that we have peace with that. Okay, Lord, you said that, it's okay with me. Está bien conmigo. Como dice el canto, ¿no? It is well with my soul. I'm okay. You want me to go through this? It's okay. You with me? Okay. Mucha gente a veces piensa, bueno, es que la bendición es que Dios te dé lo que tú pides. No necesariamente. La bendición es que tú puedas tener paz y decir: Señor, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, que se haga en mi vida. Y ahora yo tengo paz con lo que tú estás haciendo en mi vida. Pero la lección está ahí. No te voy a dejar, no te dejaré si tú no me bendices. Y es la manera, hermanos, como nosotros debemos vivir nuestras vidas. Enseñando a nuestros hijos, hermanos, a buscar a Dios, a elegir a Dios, a caminar con Dios y a tener esa comunión con Dios en lugar de ser expuestos a las maldiciones del mundo. It was in Spanish, but from Spain. So not only because to understand it, you speak Spanish. But those kids, the guys there, they were asking questions about their lives, but they already know the answers. And then at the end says, all this information, we get it from WhatsApp, Facebook, whatever, no? That is the reality today. Hoy en día nuestros hijos están expuestos completamente, y por eso es mi punto: necesitan la bendición de Dios, necesitan la protección de Dios, necesitan que los bendigamos, hermanos. We need that blessing from God because they are exposed. And in many ways we cannot control that, ¿no? En muchas maneras un niño pone algo ahí, pone una fotografía, y todo el mundo puede verlo. Una vez que está en el internet, todo el mundo puede verlo. Y es algo que agrega a nosotros como padres la necesidad de estar al cuidado de nuestros hijos. De verdad es
Eh, muy importante, hermanos, estar orando por ellos. Yo creo que una práctica y algo que pues por muchos años hacíamos en la noche era leer la palabra con las hijas y orar con ellas y pedir a Dios su bendición sobre nuestras hijas, que Dios les bendijera. Now, you guys, you don't have kids, but if you have one day, something good that you can do is to pray with them every night and ask God, God bless my kid, bless my son, my daughter, because there are so many dangers around them. Hay muchas maldiciones, ¿no?, en este mundo, mucho mal que el diablo está haciendo. Y una de las maneras de orar que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro es: no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Líbranos del perverso que está maquinando cosas. Bendecir a nuestros hijos es importante. Ahora, vamos al segundo punto, hermanos, y es el que quiero ver ahora. Y la otra cosa como padres es perdonar, perdonar. Hay una historia en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. ¿Saben qué historia es esta, verdad? Es la parábola de quién, del hijo pródigo. Conocemos la historia, we know the story. El hijo pródigo, el hijo pide la herencia, ofendiendo a su padre, porque la herencia era algo que se daba cuando el padre estaba muerto. Entonces está diciendo como si estuvieras muerto, dame lo que me corresponde, voy a ir a gastármelo como yo quiera. Y en la historia él hace cosas terribles. Llega al grado que él quiere inclusive comerse la comida de los puercos, que de alguna manera me hace pensar a mí en una transformación de un ser humano a un cerdo. Y veo eso continuamente. Veo continuamente gente que se está transformando en cerdos, haciendo cosas terribles. I see that transformation in many people, from men to pig. And sometimes we even use that expression, it's a pig, for the things they do. Y veo que en este mundo gente haciendo cosas terribles que tal vez nosotros no perdonaríamos. Tal vez nosotros diríamos: has hecho eso, olvídate de mí. There are things that people do that maybe we say, I will never forgive you about this. Pero es interesante el amor de el Padre de la historia, que está representando a quién, hermanos, al Padre Celestial. Y creo que es la lección más admirable que tenemos en la historia. En Lucas, en los versículos del 20 al 24, hermanos, y lo pueden ver ahí en sus Biblias, o del 20 al 24, verses 20 to 24, cuando el hijo viene, dice la Biblia, y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y el padre, que dice, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, verse 21, Father, I have sinned. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verse 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice, y comenzaron a regocijarse. Para mí es muy bonito este ejemplo, porque, hermanos, vamos a cometer cosas muy terribles. Todos nos equivocamos, tomamos malas decisiones, hacemos cosas malas, caemos en la tentación. Pero es hermoso pensar en un Padre que nos perdona
y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Como dice Juan capítulo 1, versículo, primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si nosotros pecamos, tenemos un abogado que es fiel y justo, que nos va a perdonar de toda nuestra maldad. La palabra que se utiliza para perdón en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de una cancelación, habla de la liberación de una persona, habla de la liberación legal del problema que tenga una persona. Tiene tres aspectos esta palabra. Primero, en términos legales, perdón, hermanos, es una liberación judicial de la culpa y el castigo del pecado. Es decir, te perdono, ya no te veo como culpable y ya no te voy a castigar. Esa es la primera idea. Una vez que perdonamos, no te veo más como culpable y no te voy a castigar. The first idea when we think about forgiveness is, according to the Bible, is I don't see you anymore as guilt or guilty, and I'm not going to punish you. Y es lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Dios no nos ve justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aparecemos justos como si no hubiéramos pecado y también Dios no nos va a castigar. Para aquellos que creemos en Jesucristo no vamos a ir al infierno, sino vamos a ir ¿a dónde? Al cielo, a la presencia de Dios. En segundo lugar, el perdón tiene una idea o un aspecto ético también. Es la liberación de la depravación del pecado que afecta la conciencia. Cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra forma de pensar cambia también de una forma ética. Y ahora nosotros vemos lo malo como lo malo y lo bueno como bueno. Dice el profeta que hay gente que ve lo malo, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. El creyente en Jesucristo, cuando es perdonado, ve lo malo y dice, eso es malo, y ve lo bueno que enseña la palabra de Dios y dice, esto es lo bueno, esto es lo que debo de hacer. Una vez que nosotros creemos en Jesucristo, nosotros no queremos hacer el mal que antes hacíamos porque ahora nos damos cuenta de que está mal. Una vez que creemos en Jesucristo, nosotros queremos apartarnos de esa maldad para ahora vivir para Jesucristo, lo cual no hacíamos antes. Piensen en eso. Cuando nosotros éramos pecadores sin Cristo, corríamos al pecado, hacíamos lo malo, pero ahora nosotros no queremos hacerlo. Y cuando caemos en pecado, nos arrepentimos. La tercera idea, en términos personales, el perdón es un cese de la ira de Dios sobre el pecador. Dios no está enemistado con nosotros, pero ahora nos ve como sus hijos, nos ama, nos cuida. Y en lugar de tener una actitud de ira, tiene una actitud de amor hacia nosotros. Ahora, qué bonito, ¿no? Es admirable, de verdad, el perdón de Dios, porque Dios nos perdona aun cuando hagamos cosas terribles. En la historia, piensen en esto, ¿qué hubiera hecho un padre, a lo mejor nuestro propio padre, o un padre que conocemos cuando su hijo hace tal cosa? Le hubiera cerrado la puerta, lo hubiera corrido. In the story that we read, I asked what a father could do. The fathers that we know, maybe they would close the door and then maybe they would say, go away, I don't want to see you anymore. A veces gente que hace, o hijos que hacen cosas más pequeñas, los padres ya no quieren verlos y están enojados de por vida y no quieren tratarlos. En nuestra historia el padre dice, cuando el hijo se está arrepintiendo, dice, saquen un anillo, pónganselo, vamos a devolver la dignidad, vamos a restaurar a mi hijo. Y para mí estaba muerto porque estaba perdido, pero ahora lo vuelvo a hallar. ¿Y saben qué, hermanos? Es la actitud que necesitamos tener como padres también para nuestros hijos. En el Salmo 103, hermanos, si quieren ir a este pasaje, el Salmo 103, los versículos 13 al 22. Vean qué hermoso dice este pasaje. Lo leo.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que nosotros somos polvo. We are like dirt. And God knows that. Somos falibles, somos finitos, nos equivocamos, cometemos muchas barbaridades, somos torpes, nos falta sabiduría y Dios nos conoce así. Se acuerda de que somos polvo. Él nos creó del polvo de la tierra. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y aquí hay una reflexión interesante. Tenemos que decidir cómo queremos vivir los años que tenemos. We need to decide how we like to live the days or the years that we have on earth. There are not many. No son muchos. Do we want to fight all the time? Do we want to be mad all the time? ¿Queremos estar peleando? ¿Queremos estar enojados? ¿Queremos estar en una constante guerra? ¿O queremos tener en paz? Tener la paz de Dios. El hombre, hermanos, se va muy rápido, se va muy pronto. Esta vida es una vida muy breve, una vida muy corta, hermanos, para que estemos molestos, para que no perdonemos y para que tengamos situaciones terribles en la familia. Y lo he dicho en otras ocasiones, yo he visto gente saltar a la tumba. Recuerdo este joven muy bien, en mi mente no se olvida esta imagen de este joven brincando a la tumba de su padre, golpeando el ataúd y gritándole, perdóname, perdóname, cuando ya no se podía hacer absolutamente nada. Tenemos que decidir qué hacemos. Ahora versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Queremos esa misericordia, esa justicia de Dios en nuestra vida. Busquemos la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios también a nuestros hijos. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y luego viene el versículo 20, que es una invitación, hermanos, a esta bendición. Y vean, pedimos a Dios que Dios nos bendiga y después nosotros le bendecimos a Él. Esto es una enseñanza muy bonita a lo largo de toda la Biblia. Dios me bendice, yo bendigo a Dios y Dios me hace bendición. This is a teaching that we see in the Bible in many, many places. God bless me, I bless him, and then God convert me or change me to be a blessing for other people. ¿Se acuerdan de la vida de Abraham, no? You remember Abraham. Como Dios lo bendice, él bendice a Dios y luego dice, y tú vas a ser bendición, Abraham, you're going to be a blessing para toda la tierra. Y esto es lo hermoso de este trato con Dios. Yo le pido a Dios que me bendiga. Él me bendice, pero yo lo bendigo también a Él. Y después Dios me hace bendición para las personas, para mi familia, para la gente que me rodea. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío, es decir, en todas partes, porque Él señoría en todas partes, dice el texto y termina, bendice alma mía a Jehová. Y me gusta cómo termina, porque termina en primera persona. Primero está recomendando, primero está hablando en segunda persona. Ustedes, you bless the Lord, you bless the Lord. Pero al final, at the end, the writer says, bless my soul, the Lord. Myself, I'm going to bless the Lord. Yo voy a bendecir a Dios. Yo voy
a darle el honor. Aun cuando les estoy diciendo que lo bendiga, si ustedes lo quieren hacer o no, será su decisión, pero yo lo voy a hacer. Y de la misma manera, hermanos, voy a bendecir a mi familia, voy a enseñar la palabra y voy a motivarlos a caminar con Dios. Nuestros hijos, hermanos, se van a equivocar, van a desobedecer, van a hacer cosas que no están bien, pero ellos necesitan también el perdón de parte de Dios, como nosotros lo necesitamos. Y quiero cerrar pensando, no importa lo que hayas hecho en tu vida, tal vez alguien que me escuche está pasando por consecuencias graves de decisiones que ha tomado, pero quiero decirte, si tú vas a Dios y le pides perdón, Dios te limpia, Dios te restaura y Dios te bendice para que seas de bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a ir a la presencia de nuestro Dios.